Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Gabriela Goy Quevedo y bueno, hoy daremos un pequeño recorderis sobre las semanas de la creación. Hablaremos de la caída, hablaremos incluso también sobre la dispensación edénica, hablaremos de la primera de las razas, hablaremos asimismo de la segunda dispensación antediluviana y asimismo entraremos a hablar lo que conocemos en la Biblia del arca, las evidencias del diluvio universal y el origen de las naciones. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que podamos, primero que todo, ya entrar como tal a hablar de las principales civilizaciones americanas, de los indígenas de Norteamérica y de los indígenas de Colombia, e inclusive hablaremos también de cómo llegó el Evangelio a Norteamérica. Así que iniciemos hablando entonces de la Semana de la Creación. Bueno, entonces aquí recordemos que en el primer día, entonces el Señor, entonces recordemos que en el primer día el Señor creó la luz. Eso lo encontramos en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora hablaremos del segundo día. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre de la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora pasaremos al tercer día. Recordemos que del primero al cuarto día, como lo podemos ver ahí en la imagen, es la preparación del medio ambiente. Entonces, en el tercer día dice, dijo también Dios, verso 9, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora pasaremos a ver el quinto y el sexto día, que es la población de la tierra. Entonces dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y multiplicad y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y ahora pasamos entonces a ver la comunión, que ya es cuando crea Dios al hombre y es el séptimo día. Entonces, bueno, en el séptimo día ya es cuando Dios descansa, pero en el sexto día creó Dios al hombre y dice en el verso 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí vemos que ya el Señor había creado tanto al hombre como a la mujer. En el séptimo día ya Dios descansó y ya había una comunión de Dios con el hombre. Ahora pasaremos a ver entonces Entonces esta ya es la parte de la tentación y el pecado, cuando viene la serpiente y engaña a Eva y le dice que si desea ser como Dios, que tiene que tomar del fruto del árbol del bien y del mal. Recordemos que Dios le había dicho a Eva y a Adán que no tomaran de este árbol, que podían tomar de todos los árboles del huerto, menos de este árbol, porque podrían morir. Pero simplemente el hombre se dejó llevar por esa tentación y vino y entró el pecado y la muerte al mundo. Entonces viene la caída, que es cuando ya Dios entonces como que destituye a Adán y a Eva del huerto y pone un ángel que cuide la entrada del huerto con una espada de fuego. Y es allí entonces cuando ya ellos son echados del huerto y empieza el caminar de que la mujer va a tener dolores en sus preñeces y el hombre tendrá que trabajar. Entonces vamos a ver la primera dispensación edénica. Entonces, aquí vamos a ver, entonces dice la creación del hombre, eso lo encontramos en Génesis 1:27 y en Génesis 2:7. Luego entramos a ver a Adán y a Eva y el tiempo que estuvieron en el paraíso. Luego viene la ciencia del bien y del mal, que es cuando viene la tentación y el pecado y viene la caída. Luego viene la maldición, pero luego que viene la maldición de lo que hablábamos de que la mujer iba a tener dolores en sus preñeces, el hombre iba a tener que trabajar, viene también una promesa, que es la promesa del segundo Adán. Entonces, aquí ya es cuando dice que la simiente de la mujer redimirá al hombre caído por la maldición. Entonces es cuando se ve la promesa de que la serpiente, la mujer herirá a la serpiente y se habla de que viene el Mesías. Listo, ahora veremos la siguiente parte de esta diapositiva bueno, entonces en esta parte de la raza vamos a hablar hoy en día se habla de que están las razas, los diferentes tipos de razas, pero vamos a hablar y vamos a darnos cuenta del por qué esto es mentira. Recordemos que los primeros seres vivientes o los primeros seres humanos fueron Adán y Eva. De ahí vinieron sus hijos e hijas, que eso lo encontramos en Génesis 5:4. Luego viene Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Después de esto, entonces viene la gente de la Torre de Babel. Y recordemos que en todo esto, después de que pasó, y ya ahorita veremos como la descendencia postdiluviana, recordemos que entonces a ella vienen las divisiones de que los hijos de Noé se fueron unos para el África, otros para Europa y así. Pero se habla de que ahí es donde entran que las diferentes razas. Lo único que cambia, todos somos iguales porque venimos de un mismo padre, Adán y Eva. Principalmente venimos de parte de Dios. Pero lo único que cambia es la cantidad de melanina que tiene cada persona. Entonces, por ejemplo, el morenito tiene más melanina que una persona blanca.
una persona amarilla tiene menos melanina. Una persona que es morenita, pero no tanto, también tiene cierta, como una mitad de melanina, por así decirlo. Pero, como bien lo leemos en la parte de abajo, son diferentes grupos o culturas de personas. No son diferentes razas. Hay una sola raza y esa es la de Adán y Eva. Y de ahí venimos todos los seres vivientes. También podemos ver entonces de que se habla mucho de que hay una gran cantidad de que todos los hijos de un mismo padre o de una pareja salgan iguales. Y la verdad es que, como lo podemos ver ahí, hay número de hijos de una pareja sin que haya dos exactamente iguales. Cada uno va a tener un rasgo diferente de su papá y de su mamá, pero no va a salir igual a no ser que sean gemelos. Pero siempre van a haber un cambio de rasgos. Entonces veremos la segunda dispensación antediluviana. Entonces recordemos que bueno, ya habíamos salido de la promesa y ahora entramos a la generación que queda de Adán y Eva. Entonces está Caín, que es el que encontramos aquí, y está Abel. Pero como Caín mató a Abel, entonces vino a sustituirlo, por así decirlo, Set. De Set entonces viene la línea mesiánica. Entonces allí es donde vemos que entran, bueno, Noé y sus 3 hijos al arca. Y allí entonces es la segunda dispensación que termina en juicio, que es el diluvio. Entonces hablaremos ahora del arca. El arca es verdad y realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día se dice entonces de lo del Big Bang, que se hayan separado los continentes, que todo esto fue por la explosión. No, vamos a entrar a ver el diluvio universal que hubo y qué evidencias hay de que existió. Entonces, bueno, el exégesis bíblico sobre Noé, el arca y el diluvio. Lo primero que hablaremos es que si miramos hoy en día en muchos libros infantiles, por así decirlo, se muestra este dibujo del arca, algo que es completamente falso. ¿Por qué? Porque los niños se preguntarán, bueno, si la Biblia dice que es un arca tan grande, entonces no pudieron vivir muy bien Noé y su familia, ni los animales, porque estaban apretados, porque, mejor dicho, algo les podía pasar. Y se dice que, bueno, que es una decoración, que es para darles a entender a los niños una idea del arca, pero los niños van a crecer con estos fundamentos totalmente falsos, algo que se debe empezar a manejar a los niños desde pequeños. La verdad y realidad del arca es la que vemos en la imagen. Esta arca fue creada con lo que se pide en la Biblia y la orden que Dios le dio a Noé, de la manera en cómo debía crear el arca. Entonces esto lo encontramos en Génesis 6, 14 al 22. Entonces entraremos hablando de lo primero. Dice 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. Aquí nos da a entender que esta arca es mentira. ¿Por qué? Porque ahí no muestran lo que dice la Biblia, que se haga aposentos. Ahí no está mostrando aposento. Si miramos, muestra como una casita muy mínima, pero no muestra un aposento en donde cada animal, o incluso donde iban a estar Noé y su familia. No muestra eso. Ahora dice, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Si miramos, ¿será que esta arca que se muestra tendrá esas medidas? ¿Verdad que no? Pero si miramos esta, podemos decir que sí tiene esas medidas. Entonces dice, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Será que esta arca nos muestra un piso bajo, segundo y tercero?
No, pero en esta sí hay una posibilidad de que haya, una gran posibilidad de que haya un piso bajo, segundo y tercero. Entonces nos dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrará contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí también hay otra realidad que se habla mucho y es que los dinosaurios no existieron o que murieron por un meteorito. Esto es algo es un fundamento, por así decirlo, y no tampoco fundamento, sino es como una base que está en una arena movediza, algo que no se concluye, que no es cierto. ¿Por qué? Porque si miramos, aquí dice que va a entrar bestia según su especie de todo reptil de la tierra. Incluso habían dinosaurios que eran reptiles. Lo que más es seguro y que la Biblia asegura, la Biblia es un manual de vida, pero también es un manual histórico. La Biblia es un libro de historia. Para poder nosotros entender todo lo que está pasando en el mundo, la actualidad del mundo, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es ese libro histórico que nos da a entender paso a paso de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana e incluso que deja grandes rasgos la historia. Entonces, volviendo a lo de los dinosaurios, pueda que, digamos, un tiranosaurio, pues, una cosa tan grande que entre al arca, sí, pudo haber entrado, pero pudo haber sido, digamos, un bebé. Entonces entraron bebés, no podían entrar un macho y una hembra ya viejos, porque lo que Dios quería era que se multiplicaran y llenaran la tierra nuevamente después de este diluvio. Entonces pudieron ser muy jóvenes para que luego salieran del arca y pudieran entonces llenar la tierra nuevamente. Entonces, ahora hablaremos de Hebreos 11:7 y 1 de Pedro 3:18. Entonces dice, Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora 1 de Pedro 3:20 nos dice, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar acerca de cuando Noé construyó el arca, de qué manera lo construyó. Entonces, primero, y algo muy importante es que fue el mandato de Dios. Lo segundo es que se dan las dimensiones y el diseño del arca en la Biblia. Lo tercero, entonces, es que la razón por la que Noé construyó el arca fue porque Dios le dio a Noé que iba a traer una advertencia de juicio. Y asimismo hizo un pacto con Noé y su familia. También la razón por la que se construyó el arca fue por la conservación del reino animal. También fue la previsión y provisión de alimentos, porque recordemos, si miramos, dice Dios, toma aquellos alimentos y guárdalos, almacénalos. Y también se habla de la obediencia al modelo divino. Entonces, esto hablando de la condición imperante de la población de los antidiluvianos. ¿Por qué razón quiso traer Dios el diluvio universal?
Primero, por el designio de los pensamientos dirigidos al mal en el que se encontraba el ser humano. Segundo, su maldad. Tercero, su violencia. Cuarto, su corrupción. Quinto, su intento del corazón malo. Séptimo, indiferencia hacia Dios. Octavo, incomprensión. Y noveno, la desobediencia a Dios. Y por último, el décimo, la impiedad del mundo y la ignorancia voluntaria. El mandato de Dios a Noé. El arca era una obra maestra de arquitectura e ingeniería naval. ¿Quién era el ingeniero constructor? Noé. Si miramos en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ahora veremos los aspectos del arca de Noé. Entonces, el arquitecto o diseñador es Dios. Cuando dice, hazte un arca de gofer. Y el Señor mismo le dice con qué materiales debe crear el arca para que no se entre el agua. Muchas de las cosas que podía pasar con la madera, que muchos sabemos que se puede podrir, y el tiempo en el que iba a pasar pues en el agua. Entonces dice, la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Ahora veremos las medidas del arca de Noé. Entonces, la primera es la longitud y su anchura. Entonces, la longitud era de 300 codos y su anchura era de 50 codos, su altura era de 30 codos. Entonces, si miramos, un codo es igual a 45 centímetros. Ahora veremos las dimensiones del arca de Noé. Entonces, 133 metros, como lo podemos ver aquí, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. ¿Será que el arca que vimos al inicio y que muestran en los libros infantiles, será que tendrán estas medidas? Lo dudo mucho. Entonces, bueno, aquí vemos más o menos las dimensiones, más o menos no, las dimensiones que Dios dio al arca y asimismo pues la capacidad de carga que iba a tener el arca, porque iban a entrar 125.280 animales del tamaño de una oveja, o sea, eran jóvenes. El diseño del arca de Noé, entonces tendría que tener una ventana, una puerta y un piso de abajo, bajo, segundo y tercero. El diseño exterior, entonces la ventana, una puerta a su lado y la cubierta, y el diseño interior entonces eran habitaciones y pisos. La advertencia del juicio de Dios, que es el diluvio. Entonces, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. El pacto de Dios con Noé y su familia. Entonces aquí es donde dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces conservación del reino animal. Entonces aquí es cuando dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, aves, bestias y reptiles. Luego habla de la previsión y provisión de alimentos, entonces que debía almacenar. ¿Cuál era la logística? Toma contigo todo alimento, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Cuál era su equipaje? Entonces recordemos, eran pasajeros, 8 humanos, pasajeros animales y alimentos. Ahora, la obediencia al mandato y al modelo de Dios. Entonces, esto lo encontramos en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Comparemos entonces el arca de Noé con otras cosas. Entonces, si miramos, el arca es igual a 569 vagones. Este es un barco grande de carga que mide 150 metros
y el arca de Noé mide 133 metros. El arca de Noé con un Boeing 747. El arca era 2 veces mayor que el Boeing 747. Ahora si miramos y lo comparamos con un estadio de fútbol, el arca de Noé es más grande. Si lo comparamos con una casa de los Estados Unidos, o una mansión, el arca era más grande que estas casas. Ahora hablaremos la estabilidad del arca de Noé comparada con el arca de la épica de Gilgamesh. Entonces, esta tablilla de la epopeya de Gilgamesh contiene el relato asirio bíblico del diluvio del siglo VII a.C., desenterrada en Qujin, en Nínive, en 1853, en Irak. Entonces, el arca de la épica de Gilgamesh. Entonces, la historia del diluvio no bíblica y más popular es la épica de Gilgamesh. ¿Por qué? Porque hay algunos inconvenientes. Dice que el arca es un cubo de 120 por 120 por 120 metros cúbicos. Solo 7 días de lluvia se recuerdan, y recordemos que fue más tiempo. La proporción del arca. Este es el diseño óptimo para la estabilidad de mares agitados. El arca era prácticamente imposible de volcarse o zozobrar. Entonces aquí vemos las dimensiones del arca. ¿Qué dimensiones debía tener el arca para que no fuera a haber un naufragio o algo así? ¿Cómo era entonces el arca de Noé? Este es un barco de carga actual con proporciones y algo parecido al arca de Noé. Y este es la arca de Noé. Esta arca la creó un grupo llamado Answer in Genesis. Teniendo en cuenta las medidas que dice la Biblia, esta arca se encuentra en Kentucky. Es muy bonita y ahí hablan entonces el arca de Noé y asimismo el tipo de Cristo que tiene esta arca. Entonces, en Juan 19 nos dice que Él es la puerta, que el que por Él entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, si miramos, Dios hace cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. ¿Qué hará Dios con cada uno de nosotros? Lo único que puede satisfacer los anhelos del alma es la palabra de Dios. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Ahora hablaremos de las evidencias del diluvio universal. Entonces, bueno, estas son evidencias científicas e históricas sobre el diluvio. ¿Cuáles fueron las posibles causas del diluvio? Entonces, mecanismo y producción del diluvio: múltiples geysers, volcanes, terremotos, tsunamis. Todo fue roto. Aquí vemos entonces los múltiples geysers, las tormentas eléctricas. También se habla de que hubo cataratas, y en esto podemos hablarlo del huracán Katrina que arrasó con Nueva Orleans. Si esto fue algo tan trágico, ¿cómo hubiera sido el diluvio? Dice que las aguas subieron mucho más sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Entonces dice que subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. O sea, esta es una comparación de cómo son los montes y cómo fue el diluvio tan trágico, cómo se subió el agua y la manera en cómo flotaba el arca, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias tenemos acerca del diluvio? Primero que todo y principal, la palabra de Dios. Tenemos evidencias geológicas, descubrimientos arqueológicos, investigaciones científicas en fósiles. Tenemos también evidencias históricas y tradiciones.
huellas visibles o vestigios, una réplica menor de la catástrofe, un laboratorio en miniatura de la catástrofe y la visualización del arca. Entonces veremos las huellas del diluvio. Entonces, investigaciones y descubrimientos. Entonces, en el monte Everest, que es la montaña más alta de la Tierra, con un 8.851 metros, se encontraron fósiles marinos y han sido hallados sobre casi todas las montañas en el mundo, incluyendo el monte Everest. Los fósiles se hablan de que miles de millones se han encontrado enterrados en capas de roca en toda la Tierra, puestas ahí por el agua. Estos son algunos ejemplos de fósiles marinos. Aquí vemos un pez comiendo. Se dice que lo más seguro es que al llegar el diluvio, entonces el pez estaba comiendo y lo atrapó y quedó de esta manera el fósil. Entonces, otra evidencia es en el monte San Giorgio en Suiza. Allí se encontraron fósiles de la Sierra Segura llamados ammonitas y son restos de unos moluscos revestidos de una concha en forma de espiral. Luego se hicieron investigaciones con C14, que es un grupo que habla, que más o menos como les contaba lo de Answering Genesis, es un grupo que estudia más que todo la radioactividad y todas estas cosas que hay en el tiempo. Entonces, bueno, aquí son resultados de estudio con carbono 14 del diluvio. Recordemos que el carbono 14 funciona, digamos, cuando la persona o cuando algo muere, un animal, no sé, por el carbono 14 se puede decir hace cuánto murió, de qué murió. Y por el carbono 14 entonces se pudo sacar también la catástrofe universal. Bueno, esto es también mostrando las criaturas marinas, árboles que existían en este tiempo. Ahora veremos las evidencias arqueológicas del diluvio. Entonces, el primero es el Gran Cañón del Colorado, que es un monumento a la catástrofe. Se dice que fue 260 millones de años según la evolución que esto sucedió, pero se dice que sucedió desde 1924 a 1988, más o menos, aproximándonos, ¿no? En la actualidad, entonces, no hay señal, pero el Gran Cañón de Colorado ha mostrado como muchas huellas de este diluvio. ¿Será que existen en estas muestras, en estas huellas del Gran Cañón del Colorado del diluvio, será que existen los miles de millones de años que dice la evolución? No. Esto es más bien una huella del diluvio bíblico. Ahora iremos a ver evidencias más adelantadas, que es en Mesopotamia, en Irak. Se han encontrado huellas del diluvio en descubrimientos arqueológicos. Entonces, bueno, allí se dice que se muestra en el primer punto, entonces, el estrato de la tumba de los reyes, el estrato de la cerámica fabricada al horno, que es esta, y el siguiente es la capa de lodo. De la capa de lodo, entonces, se habla de que hay unos 3 metros. En el cuarto, entonces, el estrato de utensilios de barro de fabricación manual con cerámica anterior al diluvio. Evidencias recientes geológicas del diluvio. Entonces, esto es el monte Helens, que es una evidencia científica para el Génesis y el diluvio universal. Entonces, en esta gráfica muestra señalando con una flecha arriba el cráter del volcán del monte Helens y así también abajo las crestas del cañón neoformado. Aquí se aprecia el cañón con el río en el fondo en el área del monte Helens.
Y aquí entonces se muestra una vista más cerca de las distintas capas de estratificación efectuadas durante el estallido del volcán del monte Helens. Entonces se habla de el 19 de marzo de 1982 estuvo esta capa, el 12 de junio de 1980 y el 18 de mayo de 1980. Esta es una rápida estratificación del monte Helens. Y esta gráfica nos muestra una vista más cerca de las distintas capas de la estratificación efectuadas durante el estallido del volcán en el monte Helens. Ahora veremos los efectos del volcán en el monte Helens, que son un laboratorio en miniatura de la catástrofe del diluvio universal. Entonces, aquí entonces vemos una Curarigua en el municipio Torres, más arriba del Valle del Curarigua, estado Lara. Entonces, el gran interrogante planteado es quién lo hizo, cómo fueron movidas tales masas de rocas que involucran miles de toneladas de peso cada una. La conclusión es que solo grandes masas de agua podría hacer tal cosa, y eso solo pudo ocurrir con el diluvio universal relatado en la Biblia. Entonces, descubrimientos arqueológicos que hablan de esta evidencia del diluvio. Entonces está la tablilla de la epopeya de Gilgamesh, el prisma de arcilla de la colección de Well Blundell y los descubrimientos en Mesopotamia. Descubrimientos en el Mar Negro. Se dice que en el Mar Negro se usa muchas veces el barro y todo esto para trabajos de arcilla, y en las aproximaciones que hacen de este mar es que si fuera miles de millones de años, este mar no daría como no mostraría estas evidencias y no seguiría haciendo este trabajo. Entonces por eso se habla de miles de años de tierra joven. Aquí entonces otros descubrimientos son los fósiles marinos en el monte Everest. Entonces, bueno, aquí ya hablábamos de la tablilla del Gilgamesh, el prisma de arcilla de Well Blundell, que es este, el descubrimiento en el Mar Negro, que es este, y también se ha hallado cuerpos. Bueno, aquí se habla de la inundación o del diluvio, y bueno, aquí estos son fósiles de los ríos y todo esto evidenciando que existió un diluvio universal. Este es el arca, y bueno, aquí ya veníamos a lo que hablábamos al inicio del por qué los continentes se separaron. Como lo leíamos anteriormente, se dice que esto hubiera pasado, no pudo haber sido una explosión porque quedó todo muy ordenado. Y segundo, no pudo haber sido forcejeado. Y tercero, quien lo pudo haber hecho fue una gran masa de agua. Y claramente lo encontramos en la Biblia. El que los continentes hayan sido separados, que es lo que conocemos como Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, Central y el Sur, es y muestra evidencias de que existió un diluvio universal. Entonces, bueno, ahora veremos una réplica menor de la catástrofe universal, que es esta. También se habla de consecuencias de un terremoto y de un maremoto, ejemplo en Asia. O sea, todo lo que conlleva una catástrofe como estas y fuertes. Bueno, ahora hablaremos de hallazgos y visualización del arca. Entonces, el descubrimiento del arca de Noé está en el monte Ararat, que es esta. Aquí veremos entonces una foto real del arca localizada en el monte Ararat, que se encuentra en Turquía. Bueno, entonces lo más importante es que examinemos todo y retengamos lo bueno, que tengamos la certeza de lo que nos dice la palabra de Dios y esa presencia del arco iris que fue su pacto, el pacto de Dios con nosotros.
Entonces, bueno, ¿qué debemos aprender? Aquí entonces Noé empezó a predicarle al pueblo, hablándole del juicio. Toda su familia empezó, sus hijos empezaron a construir el arca. Él por fe empezó a construir el arca y la gente se burlaba de él. Él seguía siendo un pregonero de justicia, él sigue predicando hasta que Noé y su familia entraron al arca. Entonces aquí ya es cuando entra Noé con su familia al arca y con los animales, y Dios cerró la puerta. Y inicia el diluvio. Aquí vemos antidiluvianos buscando salvarse, pero la puerta ya está cerrada, la puerta de la salvación, como lo hablábamos al inicio. Entonces, ¿por cuál puerta vamos a entrar? ¿Vamos a entrar por la puerta del cielo o del infierno? Estaremos atentos a la voz de la palabra de Dios, vamos a atender a sus ordenanzas, a lo que Él está hablando y ese juicio que Él va a traer, o simplemente vamos a ignorar su palabra, vamos a ignorar su voz y vamos a preferir entrar por la puerta del infierno. Entonces, como lo hablábamos, Él es la puerta de la vida. Bueno, aquí entonces ya hablaremos del origen de las naciones. En esta parte entonces, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí en el origen de las naciones y ya veremos una segunda parte sobre el siguiente tema. Muchas gracias y ya nos vemos.